Amados hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de los viernes. Y aquí ya se bajó el micrófono. Déjenme subirlo un poquito más. ¡Ay! Ahí está. Muy bien, hermanos. Estamos estudiando la confesión de fe y llegamos hoy al artículo 34. Recuerden que la clase anterior estudiamos el artículo 33 que introdujo el tema de los sacramentos de una manera general, ¿ok? Y ahora vamos a lo particular. ¿Cuáles son los dos sacramentos que el Señor Jesucristo instituyó? El santo bautismo y la santa cena. Y hoy vamos a empezar con el santo bautismo, artículo 34. Les voy a ir leyendo una parte y procedemos a su explicación, ¿ok? Dice así el artículo 34, creemos y confesamos que Jesucristo, que es el fin de la ley, le ha puesto fin por el derramamiento de su sangre a todos los demás derramamientos de sangre que los hombres pudieran o quisieran hacer como una propiciación o satisfacción por el pecado. Hasta ahí. La confesión siempre inicia en plural porque esta confesión que escribió el pastor Guido de Bresse no fue la convicción o la confesión personal de él, sino fue de él como miembro de la iglesia, ¿ok? Él representaba a la iglesia. Creemos y confesamos, dice, que Jesucristo, que es el fin de la ley. Vamos a leer la base bíblica que nos da allá, hermanos, que es Romanos 10:4. Vamos a Romanos 10:4. Allí leemos que el apóstol Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En otras palabras, el pastor Guido de Bresse quiere mostrarnos que la ley apuntaba a Cristo. Además, que la ley, mostrando nuestro pecado y nuestra incapacidad de cumplirla, nos lleva a Cristo. Además también, cuando dice que es el fin de la ley, quiere decir que cuando Cristo vino, la ley se cumplió en Él. Y se cumplió en el sentido de que Él la obedeció perfectamente. Además de que también Cristo, como el cumplimiento de la ley, la interpretó en su sentido más profundo, ¿verdad? En su sentido verdadero, especialmente en contra de las distorsiones que habían hecho los líderes religiosos de Israel de la ley. Entonces, Jesucristo es el fin de la ley. Eso quiere decir que cuando Dios dio su ley en el Antiguo Testamento, que se resume en los 10 mandamientos, la ley moral, pues los judíos, los hijos de Dios, los verdaderos israelitas, aunque no podían ver con claridad como nosotros lo vemos, pero ellos sabían que todo lo que hacían en obediencia a la ley, en realidad alcanzaba su cumplimiento, en realidad eran perdonados, eran bendecidos, no por su propia obediencia, sino por Cristo nuestro Señor, que un día iba a venir y cumplir la ley. Entonces, eso quiere decir que todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Pero después, la confesión dice que Cristo, que es el fin de la ley, le ha puesto fin por el derramamiento de su sangre a todos los demás derramamientos de sangre. Noten, Él ha cumplido la ley y al morir por nosotros
en la cruz, se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la ley de Dios también hablaba específicamente, ¿verdad?, de los sacrificios. Todos los corderos, vacas, cabras, etcétera, que se sacrificaban en el Antiguo Testamento no eran un fin en sí mismos. El libro de Hebreo nos recuerda que los judíos y que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían limpiar nuestro pecado, no porque fueran ineficaces, sino porque no era ese su propósito. El propósito era que apuntaban al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, cuando Él viene y muere en la cruz y derrama su sangre, por medio de su muerte, como cumplimiento de la ley, de que todos los sacrificios apuntaban a Él, le puso fin a todos los demás derramamientos de sangre, a todos los demás sacrificios sangrientos. Pues se les llama sacrificios sangrientos porque se mataba a un animalito y su sangre era derramada. ¿Ok? Le puso fin a todos esos derramamientos de sangre. Entonces, todos los sacrificios apuntaban a Cristo. Cuando Él viene, ya no se deben practicar más porque Cristo los ha cumplido. Pero además de eso, la confesión dice algo muy importante. Dice, le ha puesto fin a todos los demás derramamientos de sangre que los hombres pudieran o quisieran hacer como una propiciación o satisfacción por el pecado. Esto ratifica lo que estábamos diciendo. Los sacrificios que Dios mandó en el Antiguo Testamento no tenían un fin en sí mismos de limpiar los pecados. Limpiaban los pecados, pero porque apuntaban al sacrificio de Cristo. Pero muchos judíos malinterpretaron los sacrificios y pensaban que por matar animales y sacrificarlos, ya Dios los perdonaba. ¿Ok? Entonces, la confesión dice que ya no se deben ofrecer más sacrificios sangrientos. Y especialmente, no se deben ofrecer sacrificios sangrientos que, aunque sabemos que ya caducaron y se cumplieron en Cristo, de alguna manera alguien por ahí quiera darles el valor de que por medio de ellos podamos calmar a Dios, propiciar a Dios, es lo que significa apaciguarlo y pagar por nuestro pecado. Eso no existe. ¿Ok? El gran sacrificio se realizó. Además de que Jesucristo es a la misma vez el gran sacrificio que cumple todos los sacrificios y Él es el gran sumo sacerdote. Entonces, si Él es el gran sumo sacerdote y Él es el gran sacrificio, han caducado todos esos sacrificios y también ya ha caducado el oficio de sacerdotes al estilo del Antiguo Testamento, porque también el sacerdocio del Antiguo Testamento apuntaba al oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en nuestras iglesias cristianas no tenemos sacerdotes. Lo que tenemos son oficiales de la iglesia como pastores, ancianos, gobernantes y diáconos. ¿Ok? Bueno, eso es muy importante, hermanos, porque uno puede hacer una aplicación un poco más amplia. Si el sacrificio de Cristo es perfecto, toda su obra, su obediencia, su rectitud, su justicia, Él es suficiente para perdonar nuestros pecados, entonces
no solamente no debemos ofrecer sacrificios sangrientos que pretendan complementar la obra de Cristo, porque la obra de Cristo es perfecta, sino que además no inventemos nosotros, por así decirlo, sacrificios no sangrientos, en el sentido de que inventemos otros medios por los cuales querramos apaciguar a Dios y querramos pagar a Dios por nuestro pecado. No, tampoco. Entonces, el sacrificio de Cristo, que es perfecto, que cumplió todas las demandas de la ley, es completamente suficiente para que, teniendo fe en Él, todos nuestros pecados estén perdonados y quedemos reconciliados con Dios eternamente. Por lo tanto, ningún otro camino, ninguna otra vía es aceptable delante de Dios para nuestra salvación, porque Cristo es el único camino de salvación. Él es nuestro gran sumo sacerdote y Él es el gran sacrificio por medio del cual, ofrecido de una sola vez y para siempre, ha pagado por todos nuestros pecados. Amén. Esto, hermanos, desde otra aplicación, es de mucho consuelo para el creyente, porque sabemos que no somos salvos ni permanecemos en la salvación por nuestra obediencia perfecta. Sabemos que permanecemos en la salvación, fuimos salvos, permanecemos en la salvación solamente por el sacrificio completo y perfecto de Cristo. Eso quiere decir que si pecamos, aunque debemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios, sabemos que en Cristo siempre tenemos perdón y ya no podemos ser castigados en el sentido de ser condenados por la eternidad. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, Él ha pagado por todos nuestros pecados. Entonces es de mucho consuelo, ¿verdad? Para nosotros saber que aunque pecamos y nos debemos arrepentir y dolernos por nuestros pecados, pero al mismo tiempo recordamos, Cristo es el gran sumo sacerdote que ofreció el gran sacrificio perfecto y suficiente para perdonar todos mis pecados y para darme vida eterna. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Y dice la confesión, y que Cristo, habiendo abolido la circuncisión, la cual se hacía con sangre, ha instituido el sacramento del bautismo. ¿Recuerdan que hablamos la semana pasada, la clase anterior, acerca de los sacramentos en general? Y dijimos que en el Antiguo Testamento los dos sacramentos principales que vemos son la circuncisión y la Pascua. Y la circuncisión era un sacramento, una ordenanza sangrienta, ¿ok? Por su naturaleza misma se derramaba sangre. Bueno, el sacrificio de Cristo y su obra perfecta no solamente abolió o, como dice aquí, no solamente le puso fin a los sacrificios sangrientos, sino también a la circuncisión como un sacramento sangriento. Ya no se debe derramar sangre, porque también en la circuncisión como sacramento, esa sangre que se derramaba apuntaba también a la sangre de Cristo. Por eso dice la confesión que Él abolió, es decir, culminó, completó, terminó la circuncisión, ya no se debe practicar más. Y en su lugar ha instituido el sacramento del bautismo. Entonces, el bautismo sustituye a la circuncisión y la Santa Cena sustituye a la Pascua judía. ¿Ok? Dice la confesión después que el sacramento del bautismo, por él, dice, somos recibidos en la iglesia de Dios. Eso quiere decir, hermanos,
que el sacramento del bautismo es el sacramento por medio del cual visiblemente, oficialmente, por así decirlo, somos introducidos y recibidos en la iglesia de Dios. Recuerden que un sacramento, esto es muy importante, es una señal y un sello. No quiere decir que el bautismo te salva, no, pero es el sacramento, es la ordenanza, es el rito, es la ceremonia por medio del cual visiblemente ante la iglesia, públicamente, el que es bautizado es recibido en la iglesia de Dios, en la familia de Dios. ¿Ok? Por eso es que son importantes los sacramentos, ¿no? Son muy, muy importantes. Y el bautismo es un sacramento dado por el Señor Jesucristo a su iglesia. Y es la iglesia como institución, ¿verdad?, establecida por el Señor, que debe administrar los sacramentos. De hecho, una de las marcas de la iglesia verdadera es la correcta administración de los sacramentos. Digo esto porque yo conocí a un señor, bueno, él era cristiano, pero él decía que él bautizaba a todos sus hijos y a sus nietos. Se iban a un río y los bautizaba. Ese bautismo no es válido. Así como en el Antiguo Testamento Dios había designado, ¿verdad?, directamente a los padres de familia que circuncidaran a sus hijos. Y había designado oficialmente que en las familias cristianas se administrara o se comiera de la Pascua. Todo dentro de un orden. Cuando el Señor Jesucristo viene, establece, instituye el sacramento del bautismo en Mateo 28 y se lo encarga a sus apóstoles como representantes de su iglesia. Entonces no cualquier persona debe bautizar, ¿ok?, sino solamente los oficiales que Dios ha establecido en su iglesia. Entonces es por medio de el bautismo que somos recibidos en la iglesia de Dios y separados de todas las demás personas y de las religiones extrañas para pertenecer completamente a Él. Entonces, los sacramentos, como dijimos, son señales, marcas. En este caso, en el Nuevo Testamento, los sacramentos, a diferencia de la circuncisión, no es una marca material visible, ¿verdad?, sino que es una marca espiritual. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo, ¿verdad?, llega a ser nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Redentor, etc. Somos unidos a Él, ¿ok? De modo que entonces el sacramento, el bautismo como sacramento, no solamente nos introduce a la iglesia de Dios, sino que nos separa del mundo de pecado y nos consagra para vivir para Dios. Nos separa de todas las demás personas y de las religiones extrañas para pertenecer completamente a Él. Recuerden, eso es lo que simboliza el bautismo, porque ya el perdón de pecados, la separación ya lo ha hecho ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, al aplicarnos la obra de Cristo. Pero el bautismo es la señal visible, pública en la iglesia, de que entonces ya no pertenecemos a religiones extrañas ni a una vida de pecado, sino ahora pertenecemos completamente a Jesucristo. Y vean cómo dice después, cuya marca e insignia portamos. Allí la palabra marca e insignia, hermanos, es diferente a la palabra señal o sello. Están muy relacionados, pero tienen la idea de que una marca o una insignia era una marca visible que usaban los soldados, por ejemplo, en las guerras.
Ellos tenían una marca, una insignia, o también la palabra insignia puede significar estandarte, una bandera. Y si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, las tribus de Israel cuando estaban en el desierto, se levantaba el tabernáculo, aparecía más bien la nube, y después se levantaba la nube, todos tenían que partir, marchar, y marchaban todos por tribus. Pero Dios les había ordenado construir estandartes, banderas. Entonces marchaban como si fueran un ejército. Exacto. Esto quiere decir que cuando somos bautizados, quedamos enlistados en el ejército del Señor. Ahora dedicamos nuestra vida a Él, marchamos. No es algo pasivo, el bautismo no es algo de una vez y se acabó, sino que es la marca por la cual somos recibidos en la iglesia, pero que nos identifica y al mismo tiempo nos da nuestra tarea de que ahora pertenecemos a la familia de Dios, al ejército de Dios, y debemos estar activos, marchando, caminando, viviendo para Dios. ¿Ok? Entonces, bíblicamente hablando, la marca de Dios es el bautismo. Hablando de los sacramentos. Sabemos que el Espíritu Santo es el sello de Dios, como comentaba la hermana, ¿verdad? Mora en nosotros, pero hablando de los sacramentos, es lo que nos distingue de los demás. ¿Ok? Y por lo tanto, hermanos, como decíamos en la clase anterior, el uso que hacemos de los sacramentos es muy importante, porque aunque somos bautizados una sola vez en la vida, siempre el significado del bautismo, lo que representa el bautismo, a lo que apunta el bautismo, debe ir en nuestra mente y en nuestro corazón. Siempre, siempre. Y finalmente dice, para terminar ese párrafo, que el bautismo como marca, como insignia, nos sirve, dice, como un testimonio para nosotros de que Él será para siempre nuestro Dios y Padre misericordioso. Noten todos los significados del bautismo que da la confesión de fe. Por último, dice que además de que el bautismo nos recuerda que ya no hay sacramentos sangrientos, que Cristo pagó completamente por nosotros, su sacrificio es completo y suficiente, que hemos sido ya introducidos en la iglesia de Dios, que hemos sido separados, que estamos marchando bajo las órdenes de nuestro capitán. Ahora también dice, es un testimonio para nosotros mismos. Recuerdo mi bautismo y digo, Señor, gracias porque en el bautismo públicamente has declarado a mis hijos y a mí de que tú eres mi Dios, de que tú eres para siempre mi Padre, mi Dios misericordioso, y Él nunca te dejará ni te desamparará. Por eso es que cuando leemos la gran comisión en la que el Señor Jesucristo establece el sacramento del bautismo, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En español no es claro, pero en el griego original, en el idioma original dice, en el nombre del Padre, tiene la idea de que somos bautizados y entramos en una relación especial con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Literalmente, ¿verdad? Cuando uno traduce esa parte sería así, bautizándolos en dirección a, en relación con, para entrar en una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, cuando somos bautizados en el nombre del Padre, quiere decir que Dios ahora por medio de Cristo es mi Padre, que me amó desde antes de la fundación del mundo en Cristo y se ha comprometido para ser mi Padre por toda la eternidad. Cuando soy bautizado en el nombre de Cristo, quiere decir que entro a una relación de salvación con Cristo. Él llega a ser mi Señor, mi Salvador. Estoy unido a Él, estoy vestido de Cristo. Él murió por mí
Su sacrificio es completo, es suficiente. Y cuando soy bautizado en el nombre del Espíritu Santo, pues quiere decir que ahora el Espíritu Santo me ha sellado, vive en mí, me apunta a Cristo, me consuela, me fortalece. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el bautismo es tan importante, porque el uso que hacemos del bautismo nos ayuda mucho. Si solamente eres bautizado y ya, no le ves ninguna relevancia. Pero bíblicamente hablando, cuando recuerdas lo que significa el bautismo, eso es un testimonio para ti mismo, para cada uno de nosotros, de que Dios será siempre mi Padre, amoroso y misericordioso, por amor a su Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Comentarios, hermanos, de esta primera parte del artículo 34, el santo bautismo. Sí, hermana. No sé si más adelante lo va a tocar, pero Ajá. ¿cómo se aplica todo eso a un niño? Exacto. Más adelante, hermana, vamos a hablar acerca de eso, pero podemos decir lo siguiente, ¿verdad? Que en el caso de nuestros niños, como en el Antiguo Testamento, Dios le dice a los israelitas, tus hijos no son paganos, como dice la confesión, ¿verdad? Es la marca de Dios. Cuando manda circuncidar a sus hijos, la marca de Dios estaba sobre ellos. Dios se había comprometido con ellos, los había apartado del mundo y por lo tanto es la responsabilidad de Abraham y de cualquier judío en el Antiguo Testamento de ver a sus hijos como hijos del pacto, como miembros de la familia de Dios. Y claro, paralelamente, hermana, podremos aplicar lo mismo, ¿verdad? De que el Señor nos recuerda que Él es el Dios de los padres, pero también de nuestros hijos. Y como dice Pablo en Hechos 2:38, la promesa de salvación no solamente es para los padres, sino también para los hijos. Y eso también nos recuerda lo que hacía el Señor Jesús en los evangelios, que tocaba y bendecía a los niños y decía, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también nos recuerda lo que dice Pablo en Efesios 6, que debemos, como consecuencia de eso, admonestar y entrenar a nuestros hijos en el temor del Señor, etcétera, etcétera. Pero especialmente nos recuerda, ¿verdad?, que si alguno de nuestros hijos es llevado por Dios en su infancia, que muera en su infancia, nos recuerda que en virtud del compromiso que Dios en su santo pacto ha hecho con nuestros hijos, pues ese infante que fallece, en virtud del pacto y de las promesas de Dios, ha sido salvo. Y mucho más, ¿verdad?, pudiera decirse. Entonces, desde el punto de vista de nosotros como padres, obviamente eso implica una gran responsabilidad, un compromiso de guiar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y por eso Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su carrera. Por eso la abuelita Loida y la mamá Eunice de Timoteo, desde que él era un niño, desde su niñez, le enseñaron, ¿cómo dice?, las sagradas escrituras. Tiene muchas aplicaciones para nuestros hijos. Pero sí va a llegar, hermana, más adelante. Es un artículo bien grande, el artículo 34. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta antes de proseguir? ¿Sí, hermano? Quizás vaya más o menos como lo que preguntaba la hermana. Sí. Por ejemplo, en el caso de nosotros que bautizamos nuestros niños, Sí. y a diferencia de las iglesias donde bautizan solamente adultos, quizás ese aspecto de recordar nuestro bautismo para ellos sea más fácil, ¿verdad? Porque pues lo experimentaron, ¿verdad? Sí. Un adulto que lo experimenta, Sí. pues puede hacer este uso. Claro. Pero en el caso de nosotros, como en el caso de los niños, pues creo que sería como lo que le respondió la hermana Arlet. Sí, sí, correcto. Y además también pienso que no debemos caer en un punto de vista muy antropocéntrico, ¿verdad?, de los sacramentos. Porque en los sacramentos, sin duda alguna, el hombre confiesa su fe, le recuerda, ¿verdad?, que Cristo murió por sus pecados, pero en el sacramento el actor principal es Dios,
quien te está marcando, quien te está apartando. Y no debemos de poner en tela de duda que la obra del Espíritu Santo no está limitada por la edad del que es bautizado. Entonces, nuestros hijos que son bautizados son bendecidos de una manera especial por nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pienso que si lo vemos desde esa perspectiva, ¿verdad?, que es la señal de Dios, que Él ha mandado, la ha instituido, y nuestros hijos son marcados por Dios. Él sabe como Dios la mejor manera de ministrarles a ellos, de bendecirlos a ellos, pues como lo hizo con Juan el Bautista, ¿verdad? Que estando dentro del vientre de su madre, estaba lleno del Espíritu Santo. O como dice Jeremías y lo dice Pablo en Gálatas, desde que estaba en el vientre de mi madre, me apartaste. Entonces la obra del Señor para nuestros hijos, ¿verdad? Que llevan la insignia del Señor, la marca del Señor, significa que Dios, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios misericordioso, lleno de gracia, sabe cómo en realidad bendecir a nuestros hijos. ¿Qué es lo que hacemos? Bautices o no bautices a tus hijos, ¿verdad? En última instancia, ¿qué dice? Señor, encomiendo a ti mis hijos bajo tu gracia, tu cuidado y tu protección y tu providencia. Apelamos a eso. Y claro, nosotros que bautizamos a nuestros niños, mucho más, porque decimos, Señor, la promesa no solamente es para mí, sino es también para mis hijos. Sí, hermana, adelante. No sé si lo puedo acomodar. Sí, claro, adelante. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, se apela que el bautismo, cuando Cristo se bautizó, que Juan el Bautista Correcto. estaba proclamando el bautismo. Sí, así es. Para arrepentimiento y perdón de Sí, pecados. correcto. Algo que no se proclamó que la circuncisión fuera para eso. ¿Qué es la diferencia si la circuncisión fue sustituida con el bautismo? Pregunta interesante, hermana. Sí, estoy tratando de entender también la pregunta. Lo que explicó primero, que Cristo ya acabó con los sangrientos, Sí. vendría a ser eso, que ahora el bautismo ya no hay sangre, porque Cristo ya cumplió. Claro. O sea, no es que no haya sangre, sino que el ritual, claro. Pero sí la sangre, cuando decimos la sangre de Cristo es una manera figurada de hablar, ¿verdad? Lo que quiere decir es la obra perfecta de Cristo. En ese sentido, su sangre representa la vida, el sacrificio completo de Cristo, que tiene un valor permanente por toda la eternidad. ¿Qué más era la pregunta? Que la diferencia es que ¿Por qué sustituye el bautismo? A ver, deja que... antes era la circuncisión, ahora el bautismo. Ahora es el bautismo. Pero el bautismo, cuando se lo proclamó Juan el Bautista, Sí. el arrepentimiento y perdón de pecados. Sí, hermana. Todo se atribuye a que, o cuando seas adulto y te arrepientas, Ok. seas perdonado. Ok, sí. Mientras que en la circuncisión No estaba presente. No, es bien interesante. No estaba presente de la manera tan explícita como se ve en el Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo, recuerda, en Romanos 4:10 dice que la circuncisión era el sello de la justicia de Dios. Vamos a leerlo ahí. Dice allá en Romanos 4:10. Dice 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Eso qué quiere decir? Ese es el evangelio, ¿verdad? Lo que quiere decir es que la justicia de la fe se refiere primero a la fe que el Espíritu Santo dio a Abraham para que él pudiera confiar en el Cristo que iba a venir y que por su justicia, la justicia de Cristo, su obediencia perfecta, su santidad, Abraham fue perdonado y justificado. Entonces, la circuncisión obviamente presupone que somos pecadores y que debemos creer. Recuerda que en el caso de Abraham, el requisito para que él
fuese circuncidado es que ya había creído, ¿verdad? Ya había creído. Entonces, el rito mismo, hermana, que era sangriento, apuntaba a la obra de Cristo. Y eso para los judíos significaba que ellos necesitaban el derramamiento de sangre para remisión de pecado. Segundo, significaba para el verdadero israelita que él o ella era pecador y necesitaba arrepentirse de sus pecados. Entonces no está, exacto, no está así tan explícitamente, ¿verdad? Pero está presente ese elemento de el arrepentimiento, de la fe, porque si Abraham es el padre de la fe, eso significa que él sabía, y nosotros somos hijos de Abraham, sabía que al tener fe está diciendo, yo soy pecador, me arrepiento, y no hay otra manera de ser salvo más que por medio de la fe en Cristo. Él veía a Cristo que iba a venir, nosotros vemos a Cristo que ya vino. Pero eso tampoco, ¿cómo se dice? Tampoco limitó a Dios o impidió a Dios que no circuncidara a sus hijos. Es un tema amplio, ¿verdad? Interesante en realidad. O sea, cuando uno profundiza más y más en esto. Pero vamos a llegar en su momento, hermana, para hablar un poco más de ello. ¿Ok? Entonces, regresando, recapitulando este tema de los niños. Como reformados que bautizamos a nuestros niños, decimos, Señor, gracias porque has marcado a mis hijos. Ellos pertenecen a ti. Ellos no son del mundo. Ellos no son paganos. Ellos son parte del pueblo y del pacto de Dios, de la familia de Dios. Por eso es que podemos instruirlos en el temor del Señor. ¿Ok? Continuamos, hermanos, porque el tiempo se agota. Ya se agotó más bien. Ya se agotó, ¿verdad? El tiempo. Vamos a detenernos allí. De todos modos, es un artículo muy largo, muy denso, muy profundo, que vamos a ir meditando más y más. Entonces, simplemente, hermanos, con la primera parte del artículo 34, nos damos cuenta de que en el centro de todo el bautismo está el sacrificio perfecto de Cristo. El sacrificio completo y suficiente para nuestra salvación, y que ya no deben ofrecerse otros sacrificios cruentos o sangrientos. Además, nos recuerda que el bautismo es el sacramento de la iniciación, por así decirlo, de la introducción, de ser recibidos en la iglesia de Dios. Nos recuerda que Dios nos ha marcado y por lo tanto nos ha separado del mundo que vive en pecado, o de religiones extrañas, o de todas las demás personas que no creen en Dios, para pertenecer completamente a Él. Nos recuerda que debemos marchar bajo las órdenes de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Es un testimonio para nosotros de que Dios se ha comprometido para siempre para ser nuestro Dios y Padre misericordioso. Entonces, el bautismo no es cualquier cosa. No es una señal vacía, insignificante. Jesucristo, nuestro Señor, nunca iba a mandar a su iglesia algo trivial, algo baladí, como se dice, o insignificante, o vacío de contenido. Nunca, nunca. Que nosotros no lo entendemos, que nosotros no lo valoramos, es otra cosa. Pero los sacramentos son medios de gracia, canales por medio de los cuales Dios nos bendice, junto con la oración y junto con la predicación de la palabra de Dios, al grado de que es una marca de la iglesia verdadera, la administración correcta de los sacramentos. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por ese tiempo de estudio y de reflexión, al menos de la primera parte del artículo 34 de la Confesión de Fe sobre el sacramento del bautismo. Ayúdanos, Señor, para que podamos profundizar más en este sacramento, ver la belleza del mismo,
ver cómo Cristo está en el centro del bautismo, no despreciar los sacramentos, Señor, porque quien desprecia los sacramentos desprecia a Cristo, porque representan a Cristo. Él mismo los instituyó y todo lo que Él ha ordenado para su iglesia es de sumo beneficio para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado con nuestra clase.